Bienvenidos a Grandmaster Televisión. Hoy nos sumergiremos en un análisis profundo y escalofriante de uno de los casos más controversiales y conmovedores que ha sacudido a la comunidad, el caso de Kim de Mexicali. En este vídeo, desglosaremos cada detalle, desde las acusaciones explosivas hasta las declaraciones que han dado mucho de qué hablar, que llevó a la madre de Kim a señalar a Eliseo. ¿Es realmente un caso de abuso o una cadena de malentendidos? Te prometo que la verdad detrás de esta historia no es lo que parece. Además, exploraremos cómo el sensacionalismo de los medios y las decisiones apresuradas han afectado no solo a los involucrados, sino a toda una comunidad. No querrás perderte los detalles que podrían cambiar tu perspectiva por completo. Así que, si quieres conocer la verdad oculta entre sombras de acusaciones, deja tu me gusta pulgar hacia arriba, comparte este vídeo y no olvides suscribirte para más contenido impactante. Vamos a descubrir juntos lo que hay detrás de este enigmático caso. Manos en oración. Era un lunes común y corriente en el jardín de niños. La jornada transcurría con normalidad. Los niños reían y jugaban, mientras los maestros se aseguraban de que todos estuvieran bien. Sin embargo, esa aparente tranquilidad se vería empañada por un incidente que desataría una serie de eventos inesperados. La llamada de la madre. Poco después de que los niños fueron entregados a sus padres, alrededor de la 1:50 p.m., la madre de la niña envió un mensaje de WhatsApp a la maestra. Hola, la niña me dice que se cayó. ¿Puede alguien ayudarme? La preocupación en su mensaje era evidente. La maestra, que había estado pendiente, se alarmó y decidió que era necesario actuar. Cuando la madre llegó a la escuela, ya sin su hija, le comentaron que el seguro escolar estaba disponible para cualquier eventualidad. No te preocupes, aquí tenemos el protocolo para casos así. Llamaremos al seguro escolar para asegurarnos de que reciba la atención que necesita. La visita médica. Más tarde, la madre llevó a su hija al médico, donde se descubrieron lesiones en las partes íntimas de la niña. Alarmada, decidió regresar a la escuela para pedir más respuestas. La acusación y el rol de Eliseo. En medio de toda esta tensión, Eliseo se encontraba realizando sus tareas administrativas cuando se vio repentinamente en el centro de la controversia. Soy el único hombre en la escuela, reflexionó, dándose cuenta de que esto lo hacía un blanco fácil para las acusaciones. La presión crecía a su alrededor, y las maestras estaban igualmente preocupadas por la situación. Las familias presentes comenzaron a elevar sus voces, reclamando justicia y claridad. ¿Qué están haciendo para proteger a nuestros hijos? Se escuchó. Eliseo, sintiendo el peso de la situación, sabía que debía documentar todo lo que estaba ocurriendo. Todo lo que digan debe quedar anotado. Esto es un procedimiento necesario, pensó. La revelación y el clamor de justicia. A pesar de que no había pruebas concretas en su contra, la narrativa comenzó a formarse. En medio de las acusaciones, se mencionó que había un maestro y una maestra que entraron al baño con la niña. Sin embargo, Eliseo sabía que esto era completamente falso. Es una mentira, se dijo a sí mismo, recordando que él era único hombre en toda la escuela. El ambiente era tenso, y las acusaciones comenzaron a tomar fuerza en la comunidad. Las redes sociales empezaron a agitarse con comentarios y rumores, aumentando la presión sobre Eliseo y el personal de la escuela. Esto puede destruir vidas, reflexionó, sintiendo la incertidumbre que le provocaba la situación. El linchamiento mediático. Poco a poco, la presión social y la falta de una defensa efectiva se convirtieron en un linchamiento mediático. Mensajes de odio comenzaron a llegar a Eliseo a través de las redes sociales, con personas que lo atacaban sin conocer la verdad. Sigo con la certeza de que soy inocente, pero el daño ya está hecho, pensó mientras leía los comentarios malintencionados. Las acusaciones se multiplicaban y Eliseo se dio cuenta de que necesitaba salir y hablar por sí mismo. La angustia que sentía era intensa, y el miedo a lo que podría ocurrir le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién va a defenderme?, se preguntó. La familia y amigos se convirtieron en su principal apoyo, mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Eliseo, atrapado en un torbellino de acusaciones y rumores, enfrentaba la posibilidad de perderlo todo: su trabajo, su reputación y su paz mental, y no solo eso sino también su libertad, y ni imaginar cómo sería la bienvenida que le darían en la cárcel al ser acusado de algo tan grave sin ser culpable. Esto sí ameritaría manos en oración. La manipulación de la narrativa y la presión familiar. A medida que el caso tomaba fuerza, no solo la madre de la niña, sino también su abuela, se convirtieron en voces predominantes en la narrativa. La abuela, impulsada por la urgencia y el temor, comenzó a emitir declaraciones públicas que aumentaban la tensión en la comunidad. Si no atrapamos rápido al culpable, esa persona se va a fugar, advertía en varias ocasiones, sembrando la idea de que el supuesto responsable, en este caso, Eliseo,
Podría escapar en cualquier momento. Esta afirmación encendió las alarmas entre los padres y los habitantes del entorno escolar, predisponiéndolos a señalar a alguien. Para entender cómo las declaraciones de la madre y la abuela de la niña predispusieron a la comunidad a considerar a Eliseo como un presunto abusador, es importante analizar varios elementos clave que influyen en la percepción pública y en la narrativa del caso. Aquí te explico detalladamente cómo sucedió este fenómeno. 1. El poder de las voces autoritarias. La influencia de figuras familiares. La madre y la abuela de la niña son figuras clave en la narrativa del caso. Cuando personas cercanas a un niño, como sus familiares, expresan preocupaciones sobre su seguridad, su voz tiende a tener un peso significativo en la comunidad. Estas declaraciones se perciben como provenientes de un lugar de amor y preocupación, lo que aumenta su credibilidad. La abuela, al ser una figura mayor y respetada, añade una capa adicional de autoridad a sus afirmaciones. 2. Generación de urgencia y miedo. Advertencias públicas. La abuela comenzó a emitir declaraciones alarmantes, como si no atrapamos rápido al culpable, esa persona se va a fugar. Esta afirmación fue crucial, ya que sembró la idea de que había un peligro inminente. Al comunicar que el supuesto agresor podía escapar, se creó una sensación de urgencia y miedo dentro de la comunidad. Esta táctica es conocida como apelación al miedo, y puede influir en la toma de decisiones de las personas, empujándolas a actuar rápidamente sin necesariamente contar con la información completa. 3. Construcción de un enemigo común. Identificación del culpable. La idea de que había un culpable que debía ser atrapado se volvió central en la narrativa. Cuando se establece un enemigo claro, como Eliseo en este caso, la comunidad tiende a unirse en su deseo de justicia. Este fenómeno social puede llevar a un linchamiento mediático, donde la gente se siente obligada a tomar partido, incluso sin pruebas concluyentes. 4. El reforzamiento de la narrativa a través del ruido social. Reacciones de la comunidad. Las declaraciones de la madre y la abuela no solo resonaron en el ámbito familiar, sino que se amplificaron en las redes sociales, y en las conversaciones entre padres en la escuela. La comunidad, alimentada por el miedo y la indignación, comenzó a discutir el caso, generando un efecto de bola de nieve. Cada conversación, cada rumor y cada post en redes sociales alimentaban la percepción de que Eliseo era culpable, reforzando la idea de que un abusador estaba entre ellos. 5. Impacto de la información incompleta o sesgada. Falta de contexto. A medida que la narrativa se desarrollaba, los detalles específicos del caso comenzaron a perderse en la confusión. La falta de información verificada y la presentación de los hechos de manera tendenciosa contribuyeron a que la comunidad asumiera que había un culpable a quien responsabilizar. Sin un análisis crítico de los hechos, las personas se predispusieron a creer en la culpabilidad de Eliseo, basándose únicamente en las emociones y las declaraciones de figuras familiares, en lugar de en hechos concretos. 6. La manipulación mediática. El papel de los medios. La cobertura mediática, especialmente en programas que priorizan el escándalo, también jugó un papel en este proceso. Al centrar la atención en la angustia de la madre y la abuela, los medios contribuyeron a difundir una narrativa que presentaba a Eliseo como un presunto abusador sin la debida diligencia para investigar las afirmaciones de manera objetiva. Esto exacerba el miedo en la comunidad, y se traduce en una predisposición generalizada a condenar a Eliseo antes de que se realice un juicio justo. El caso de Eliseo es un claro ejemplo de cómo la combinación de declaraciones emotivas, el poder de la comunidad, la urgencia generada por el miedo, y la manipulación mediática pueden predisponer a las personas a aceptar una narrativa que culpa a un individuo, a menudo sin pruebas concretas. En situaciones de alta carga emocional, como la de un presunto abuso, la verdad puede ser distorsionada, y las consecuencias para aquellos acusados pueden ser devastadoras. La experiencia de Eliseo destaca la importancia de un enfoque crítico y fundamentado ante las acusaciones, así como la necesidad de un manejo ético y responsable de la información en la era de la comunicación instantánea. La presión aumentaba, y, a pesar de que no había una investigación formal ni pruebas concluyentes, la abuela y la madre comenzaron a construir un relato en el que Eliseo, el único hombre en el plantel, se convirtió en el principal sospechoso. La narrativa, impulsada por la ansiedad de encontrar una solución rápida, creció exponencialmente. La identificación privada y la confusión. Uno de los puntos críticos en la historia fue la supuesta identificación que la niña hizo de Eliseo a través de una fotografía. Este momento clave no se realizó en la fiscalía ni dentro de un procedimiento formal, ocurrió en la intimidad de su hogar. No se sabe exactamente cómo es que fue el proceso para la identificación. Quizás la niña, bajo la presión emocional de lo que había ocurrido, señaló a Eliseo, o quizás la madre influyó en ello. La madre no dudó en hacer pública esta supuesta identificación.
Mi hija lo reconoció, lo señaló claramente, afirmó en varias ocasiones, tanto en conversaciones con otros padres como en declaraciones más formales. La comunidad escolar, ya sensibilizada por los comentarios de la abuela, comenzó a ver a Eliseo como el posible agresor, sin que existiera una prueba concluyente más allá de la palabra de una niña de 3 años. Sin embargo, este reconocimiento nunca fue llevado a la fiscalía ni corroborado de manera oficial. ¿Por qué no se siguieron los procedimientos habituales? Este vacío en el proceso oficial dejaba muchas dudas sobre la veracidad de la identificación, pero para ese momento, la narrativa estaba tan afianzada que nadie parecía cuestionarla. La afirmación de que los niños no mienten ha sido repetida en diversas culturas y contextos, frecuentemente utilizada para validar las declaraciones de menores en situaciones delicadas, como acusaciones de abuso. Sin embargo, esta creencia, aunque bien intencionada, es más compleja de lo que a menudo se reconoce. En el caso de Eliseo, esta afirmación se convirtió en un arma de doble filo que alimentó una narrativa destructiva y perjudicial. La simplificación del testimonio infantil. Cuando la madre declaró, mi hija lo reconoció, lo señaló claramente, se encontró con una serie de dinámicas que, en lugar de proporcionar claridad, generaron confusión. A menudo se presupone que la declaración de un niño es indiscutible, un testimonio puro que carece de influencias externas o malentendidos. Esta creencia simplista ignora la realidad de que los niños son influenciables, y que sus recuerdos pueden estar moldeados por el contexto en el que se desarrollan. La influencia del entorno, el entorno en el que un niño realiza una identificación es crucial. Si la madre de la niña mostró fotografías de manera casual en un ambiente cargado emocionalmente, esto puede afectar la manera en que la niña procesa la información. El miedo, la angustia y la presión para hacer lo correcto pueden nublar su percepción, llevándola a señalar a alguien por impulso o confusión. La confusión de los detalles. La memoria infantil no es infalible, los niños pueden mezclar detalles de diferentes eventos o personas, especialmente en situaciones estresantes. A menudo, lo que los adultos consideran una identificación clara puede ser simplemente una reacción impulsiva de un niño que no comprende completamente la situación. Por lo tanto, el hecho de que un niño señale a alguien no garantiza que ese individuo sea el verdadero culpable. La trampa del testimonio no verificado. Un aspecto crítico que merece especial atención es que la identificación de Eliseo nunca se llevó a cabo en un entorno formal, como la fiscalía. La madre, al hacer pública la declaración de su hija, carecía de un proceso oficial que corroborara la identificación. Falta de procedimientos establecidos. En casos de este tipo, es esencial seguir procedimientos adecuados para asegurar que las declaraciones sean registradas de forma precisa y que se realicen investigaciones exhaustivas. La ausencia de un proceso formal no solo compromete la justicia para el acusado, sino que también perjudica a la víctima, ya que se le priva de la oportunidad de recibir la atención adecuada y la protección necesaria. La identificación en privado. El hecho de que la identificación de Eliseo se haya realizado en un entorno privado, y no en la fiscalía, plantea serias dudas sobre su veracidad. La madre nunca detalló cómo se llevó a cabo este proceso de identificación ni qué condiciones le rodeaban. Esta falta de claridad crea un vacío en la narrativa, que, en un contexto donde ya se percibe a Eliseo como el culpable, puede resultar devastador. La trampa del testimonio no verificado. La afirmación de que la niña había identificado a Eliseo se propagó rápidamente, pero fue en un contexto que carecía de la debida diligencia. La ausencia de un testimonio formal y verificable hace que cualquier declaración en un entorno privado sea vulnerable a la interpretación errónea y la manipulación. La narrativa que se establece. Una vez que se establece una narrativa, como la idea de que un niño ha identificado a un agresor, se convierte en una verdad social, independientemente de la evidencia. Este fenómeno se ve alimentado por la emoción y la urgencia que rodean el caso, lo que puede llevar a la comunidad a aceptar ciegamente la versión presentada sin cuestionarla. Efectos colaterales en la vida de los acusados. En el caso de Eliseo, la aceptación incondicional de la palabra de la niña, junto con el respaldo emocional de la madre y la abuela, llevó a la comunidad a verlo como un posible agresor. La rapidez con la que se formó este juicio social refleja la tendencia humana a buscar culpables, especialmente en situaciones cargadas de emotividad. La peligrosa generalización. La frase "los niños no mienten" puede llevar a una generalización peligrosa. Si bien es cierto que los niños, en su mayoría, no tienen la intención de engañar, asumir que sus declaraciones son siempre verdad absoluta es erróneo. Esta suposición puede resultar en consecuencias devastadoras para individuos inocentes. Efectos colaterales en la vida de los acusados. En el caso de Eliseo, la aceptación incondicional de la palabra de la niña, junto con el respaldo emocional de la madre y la abuela, llevó a la comunidad a verlo como un posible agresor. La rapidez con la que se formó este juicio social refleja la tendencia humana a buscar culpables,
especialmente en situaciones cargadas de emotividad. La importancia de la verdad objetiva. El verdadero objetivo en cualquier acusación debería ser buscar la verdad objetiva, independientemente de las emociones o de lo que se asuma sobre la naturaleza de las declaraciones infantiles. La evidencia, los testimonios corroborados y las investigaciones adecuadas son fundamentales para garantizar que se haga justicia. Al final, el uso de la frase "los niños no mienten" en el contexto del caso de Eliseo resalta la necesidad de abordar con seriedad y profundidad las declaraciones de los menores. Esta simplificación no solo es engañosa, sino que también puede tener consecuencias graves para aquellos que son erróneamente acusados. La verdad debe ser el objetivo primario, y esto solo se logra mediante un proceso justo y meticuloso que permita un análisis crítico de todas las partes involucradas. En situaciones tan delicadas, debemos ser responsables al interpretar las palabras de los más jóvenes, entendiendo que su percepción del mundo puede ser moldeada por factores que escapan a su control. La entrevista en Mafia en Televisión y la manipulación de la verdad. En el contexto del caso de Kim y Eliseo, la intervención del periodista de Mafia en Televisión merece un análisis meticuloso y crítico. Este periodista, conocido por su enfoque sensacionalista y por priorizar el escándalo sobre la veracidad, comenzó la entrevista con la madre de Kim de una manera que predispuso a la audiencia a aceptar una narrativa específica. Mafia en Televisión dejó claro que Eliseo no había sido señalado oficialmente ni aparecía en la carpeta de investigación. Preparó el camino para que la madre de Kim respondiera de una manera que reforzara la narrativa que él quería construir. El caso. La madre de Kim afirmó sí, efectivamente, él solito se había puesto el saco. Al día siguiente de la entrevista, en un programa diferente, el periodista de Mafia en Televisión hizo una afirmación que contrasta radicalmente con lo que se había establecido previamente. En este nuevo contexto, declaró que la pequeña Kim fue quien identificó a Eliseo, y que lo único que había hecho la madre era respaldar y apoyar la versión de su hija. Esta nueva interpretación de los hechos no solo contradice lo anterior, sino que también crea confusión sobre la responsabilidad de la madre en el proceso. Desplazamiento de la culpa. Al afirmar que la madre solo estaba respaldando a su hija, Mafia en Televisión efectivamente despoja a la madre de su papel activo en la construcción de la narrativa inicial que culpaba a Eliseo. Esto plantea serias dudas sobre la integridad de la información que se presentó al público. ¿Por qué el periodista cambia su enfoque? Este cambio no solo es desconcertante, sino que también sugiere que había una agenda subyacente para suavizar las repercusiones de las declaraciones iniciales de la madre. El uso del testimonio infantil, al centrar la atención en que la pequeña Kim fue la que identificó a Eliseo, Mafia en Televisión perpetúa la idea de que el testimonio de un niño debe ser considerado como la verdad absoluta. Sin embargo, este enfoque ignora la complejidad de la memoria infantil, y el contexto en el que se producen estos testimonios. La afirmación de que Kim identificó a Eliseo carece de un respaldo formal sólido, dado que la identificación no se llevó a cabo en un entorno judicial, lo que debilita la credibilidad del testimonio. Si el periodista ya estaba al tanto de los detalles de la situación antes de la entrevista, esto plantea preguntas sobre su ética profesional. La manipulación de la narrativa en la forma de presentar los hechos puede considerarse una falta de responsabilidad al no proporcionar a la audiencia una visión equilibrada de la situación. ¿Hasta qué punto el periodista estaba consciente de cómo sus preguntas podrían influir en la percepción pública? La evolución de la narrativa en el caso de Kim, especialmente a través de los programas de Mafia en Televisión, ilustra claramente cómo la manipulación mediática puede alterar la percepción pública. El cambio en la presentación de los hechos, desde la identificación de Eliseo como un posible agresor hasta el despojo de responsabilidad a la madre, crea un ciclo de confusión que hace que la búsqueda de la verdad sea aún más complicada. Al final, este caso destaca la necesidad de un periodismo responsable que no solo informe, sino que también verifique y analice de manera crítica las declaraciones y la información presentada al público. La verdad no debería ser una construcción mediática, sino una realidad basada en hechos comprobables que respeten tanto a las víctimas como a los acusados. La ambigüedad del reconocimiento. La declaración de la madre no solo refuerza la idea de que Eliseo es culpable, sino que también establece un vínculo con la identificación previa hecha por Kim. Sin embargo, es fundamental destacar que esta identificación no se llevó a cabo en un entorno formal, como la fiscalía, sino en privado, lo que plantea preguntas sobre su validez y autenticidad. El proceso de identificación no formal, la identificación realizada en un contexto privado, donde la madre mostró fotos a Kim, carecía de las medidas de control y verificación que son esenciales en un proceso de este tipo. Sin un procedimiento formal, cualquier declaración sobre la identificación pierde peso y rigor, lo que debería ser un enfoque central en cualquier investigación seria. Contradicciones en la narrativa. La madre, al afirmar que Eliseo se había puesto el saco,
contradice implícitamente la naturaleza de la identificación. Si la niña fue la que supuestamente lo identificó, entonces el comentario de la madre sugiere que estaba más involucrada en el proceso de identificación de lo que ella había admitido inicialmente. Esta confusión no solo mina la credibilidad de la declaración, sino que también pone en entredicho la narrativa que se ha construido alrededor del caso. La manipulación de la verdad. El giro en la narrativa de Mafia en televisión refleja una manipulación consciente de la verdad. Consecuencias en la percepción pública. Este tipo de manipulación puede tener consecuencias devastadoras. La percepción pública puede volverse tan dañina que un individuo inocente, como Eliseo, se convierte en el blanco de la ira colectiva, mientras que la verdad queda relegada a un segundo plano. Este fenómeno resalta la responsabilidad ética que tienen los medios al informar sobre casos sensibles, especialmente aquellos que involucran a niños y acusaciones de abuso. En última instancia, el periodismo debería servir para informar y educar, no para alimentar el sensacionalismo. La búsqueda de la verdad debe ser el objetivo primordial, y esto solo se logra mediante un enfoque riguroso y ético que priorice los hechos sobre la emoción. La situación de Eliseo es un recordatorio de que las palabras tienen poder y que, en un contexto tan delicado, es fundamental actuar con responsabilidad y compasión. La ausencia de Eliseo en la carpeta de investigación. Uno de los puntos más contradictorios de todo este proceso fue que, a pesar de las declaraciones públicas, y de las acusaciones que la madre y la abuela de la niña hicieron, Eliseo nunca fue formalmente investigado ni citado por la fiscalía. No aparecía en la carpeta de investigación, lo cual planteaba una pregunta fundamental: ¿por qué, si había tantas acusaciones en su contra, no se había formalizado ninguna denuncia? Este hecho no pasó desapercibido por quienes estaban más atentos al caso. Si bien la comunidad y la madre habían construido una narrativa sólida en contra de Eliseo, la falta de un proceso legal formal dejaba claro que las pruebas en su contra no existían o, en el mejor de los casos, eran insuficientes. A pesar de esto, el relato ya había cobrado vida propia. Las acusaciones contra Eliseo seguían su curso en el ámbito social y mediático, mientras él lidiaba con el linchamiento público y los ataques en redes. Su nombre ya estaba manchado, y aunque no estuviera en la carpeta de investigación, eso no quitaba el peso de las declaraciones previas de la madre, quien seguía insinuando que su hija lo había identificado. Las suspensiones como indicios de señalamiento. La decisión de suspender a Eliseo y a las dos maestras del jardín de niños no fue un acto arbitrario, sino que refleja un proceso más profundo de señalamiento y denuncia que merece ser analizado con detenimiento. Las suspensiones en situaciones como esta suelen ser resultado de un conjunto de evidencias o testimonios que han llevado a las autoridades a considerar que existe un riesgo que justifica dicha acción. A continuación, desglosamos por qué estas suspensiones son cruciales para entender la narrativa en el caso de Kim y Eliseo. Un proceso de señalamiento previo. Naturaleza de las suspensiones. En cualquier entorno educativo, las suspensiones son medidas serias que indican que ha habido una evaluación de la situación. Cuando se suspende a un empleado, generalmente implica que se ha recibido un señalamiento que requiere investigación. En este caso, la suspensión de Eliseo y las dos maestras no ocurrió en un vacío, sino que se basa en denuncias formales, y en el cumplimiento de protocolos establecidos para proteger a los estudiantes. Conexión entre los acusados. Si Eliseo solito se puso el saco, como se intentó hacer creer, surge una pregunta crítica: ¿por qué también se suspendieron a las dos maestras? La lógica sugiere que, si solo Eliseo hubiera estado involucrado, no habría justificación para tomar acciones disciplinarias contra otros empleados que, aparentemente, no tenían relación directa con la acusación. La suspensión simultánea de múltiples individuos implica que las denuncias no eran solo dirigidas hacia un solo acusado, sino que apuntaban a un entorno más amplio en el que todos los involucrados fueron considerados. Implicaciones de un señalamiento colectivo. La posibilidad de colaboración en el abuso. La existencia de múltiples suspensiones sugiere que podría haber un contexto más amplio en el que se desarrollaron las acusaciones. Esto podría implicar que, en el marco de la investigación, se estaban considerando diferentes niveles de responsabilidad, ya sea directa o indirectamente. Las suspensiones podrían indicar que las autoridades estaban tomando en serio las preocupaciones sobre la seguridad de los niños, y que se estaban considerando todos los escenarios posibles. La oposición a la narrativa simplista. Desmitificando el concepto de solo, la insistencia en que Eliseo actuó de forma aislada al ponerse el saco no se sostiene ante la evidencia de que hay múltiples personas involucradas en el proceso de señalamiento. Esta narrativa simplista ignora la complejidad de las interacciones en el entorno escolar, y puede llevar a la comunidad a formarse una imagen distorsionada de la realidad. Impacto en la comunidad. La suspensión de varios individuos puede afectar no solo a los acusados, sino también a la comunidad escolar en su conjunto.
Las acciones disciplinarias crean un ambiente de desconfianza y miedo, lo que puede resultar en una presión social para que los padres asuman que, efectivamente, hay un problema que debe ser abordado, incluso si no se ha comprobado la culpabilidad de los involucrados. Esto refuerza la idea de que el proceso de señalamiento, y las respuestas a estas denuncias son mucho más complicados de lo que se puede entender a través de declaraciones simplistas. El caso de Kim y Liceo subraya la complejidad de las dinámicas involucradas en acusaciones de abuso infantil. Las suspensiones de Liceo y las dos maestras no son meras formalidades, sino indicadores de que existía un proceso de señalamiento. Este hecho invita a un análisis más profundo sobre las implicaciones de las acciones disciplinarias en el contexto escolar, y cómo éstas pueden influir en la narrativa pública y en la búsqueda de la verdad. Al considerar el caso de manera integral, es crucial no dejarse llevar por narrativas simplificadas que pueden desdibujar la realidad de lo sucedido. La búsqueda de la verdad debe ser el objetivo primordial en cualquier investigación, y esto solo se logra a través de un enfoque riguroso que contemple todos los elementos y voces involucradas en la historia. Entonces, ¿qué opinas acerca de este análisis al estilo de un gran Master Gorila? Y ya sabes, recuerda dejar tu like, compartir este video, pero sobre todo tus manos en oración.